Tenemos ya en línea, vía Zoom, a Gerardo Bleyer. Buenas tardes, ¿cómo te va? Buenas tardes, ¿cómo andan? Aquí espectacular, bien, bien, andamos bien, contentos, contentos y ¿Me escuchás amargados. bien? ¿Me escuchás Contentos, bien? te escucho perfecto. Hecho. Se ve que pagaste un Con- internet mejor. ¿Compraste el teléfono o no compraste el teléfono? No, todavía no compro teléfono, no te digo que heredo lo de mi hija. Pero todavía no lo cambié porque tengo miedo de perder algunos datos de WhatsApp. Estoy haciendo todas esas porquerías, aprendiendo. Buah. Escuchame, ya que venís de la conferencia sobre el puerto, y viste que hoy hubo también, en estas horas, eh, una movilización de un movimiento de algunos grupos de productores agropecuarios, en el que leyeron una proclama. ¿Un solo Uruguay no? Un solo Uruguay, un solo Uruguay. Ya mostré Unos grupos imágenes, de productores. mostré imágenes al comienzo. Ah, mirá, un En grupo, realidad yo te yo agarré. ya no solo que el comienzo lo mostré, sino que lo conté, había 12 vehículos. Escuchame, son un grupo de productores, escriben muy bien, tienen literatos valiosos a su servicio, y yo hoy le voy a hablar a ellos. Voy a retomar lo que hablamos la vez pasada, pero en la columna anterior nosotros pusimos el marco conceptual, digamos, teórico con el que tenemos que analizar algunos fenómenos. Y hoy yo le voy a hablar a los chacreros, a los granjeros, a los productores rurales chicos, medios y grandes, porque son un factor sustancial de preservación de algunos rasgos de la comunidad política, productiva y política uruguaya que tenemos que cuidar. El Estado uruguayo, la sociedad uruguaya, ha hecho mucho esfuerzo históricamente para en los momentos malos estar cerca de los productores. El Brou refinanció miles de veces deuda, en fin. Me estoy escuchando a mí mismo, Sí, compañero. ya lo arreglé, era mío. Vos sabés que a mí no hay cosa que me guste menos que escucharme o mirarme a mí mismo. Por eso trato de ser muy preciso con mis intervenciones, porque si no después no lo hago para no enojarme. Anoche era como las Porque 10 ya de la con... noche y me puse a escuchar la columna de Gerardo Bleyer de hace 15 días atrás. Bueno, entonces vamos a volver, dale, vamos a arrancar. Yo te voy a decir que le voy a hablar a los productores rurales y vos venís de pasar una noticia sobre esa movilización con unos poquitos autos, con 4x4 y una noticia sobre el puerto. Y yo te decía en la columna anterior que uno de los componentes del que está pasando en el mundo es que está teniendo lugar lo que yo denominé como la última batalla entre digamos, la sociedad moderna de la competencia y la sociedad feudal del amo y el esclavo. Eso está teniendo lugar en todo el mundo, por muchas razones. Y no quiero volver a la columna anterior, está por ahí en la web, se puede buscar. Pero sí quiero dejar sentado que cuando vos ves hoy, para que veas la importancia, porque ahora vamos a ir a ver las cuestiones prácticas, para que veas la importancia de que te estoy diciendo. Cuando vos ves hoy que está en la agenda el tema del puerto y el tema de la desmonopolización de la importación de combustibles y la liquidación de ANCAP, lo que está en juego es esto que estamos hablando. Y ahora voy a explicar por qué se equivocan. Hoy le voy a hablar a los productores rurales, a los chacreros, a los granjeros, a los ganaderos, a los cerealeros, a los arroceros. Se equivocan. Atentan contra sus propios intereses, se están suicidando. Porque cuando un productor con todo derecho, que se levanta muy tempranito, ¿viste? Los tamberos, ¿no? A pesar de todas las tecnologías, hay que estar ahí al lado de la vaca, ¿me entendiste?
y se levantan y vamos, y vamos, y vamos. Y están ahí, al lado de los animales, al lado de las plantaciones, mirando el cielo, los pronósticos meteorológicos, con las inclemencias del tiempo, y son parte del Uruguay, tienen en su ser cultural, el componente de lo gaucho, de lo productor, el inmigrante que venía con una mano atrás y la otra adelante, se compró un pedacito de tierra y empezó a plantar naranjos, empezó a plantar manzanos, empezó a plantar, y ahora últimamente olivos y vinos. Y son en Uruguay, porque en Uruguay, toda la pampa húmeda desde allá de la Argentina hasta el Río Grande y las llanuras de allá más al norte, en América del Sur, son parte de un mismo universo que tenemos que preservar. El asunto es cómo. Fíjate, el Papa Francisco está preocupado por este asunto. Y antes que el Papa Francisco estaba preocupado Metol Ferré por este asunto. Tucho, por la importancia geopolítica de la autonomía de América del Sur. Entonces, si estaremos hablando de temas complejos, gruesos, importantes, y alguna gente se está equivocando en sus aliados. ¿Y por qué que yo soy sojero? ¿Por qué tengo que entender lo que vos me estás diciendo? Si yo quiero hacer plata hoy. Te lo voy a decir inmediatamente. Pero eso es un profundo egoísmo cortoplacista. No están pensando ni en sus hijos. Es un profundo egoísmo cortoplacista. Y te voy a explicar por qué. El marco conceptual general es que estamos ante la última. Tienen que leer a Marx y leerlo sin prejuicios y estudiar. Estamos ante la última batalla entre la sociedad moderna capitalista competitiva, con muchos componentes individualistas perniciosos, que estos compran también, ¿no? Y el universo feudal. Esa es una batalla de los próximos 30 años. Y demoró en tener lugar porque por alguna de las cosas que dijimos en el programa pasado, y no me quiero volver a repetir. Demoró en tener lugar fundamentalmente porque la revolución burguesa que produce y refleja, expresa las necesidades de romper las castas, la sociedad de castas, en un momento cuando viene la revolución proletaria se asusta y entonces pacta con el universo feudal, con los reyes, las monarquías, los príncipes, todas esas cosas, que todavía hay monarquía en Europa, fíjate vos. Y al mismo tiempo la revolución proletaria tiene lugar en países que están matrizados por la cultura feudal, que se mete adentro de sus prácticas. Dicho sea de paso, eso explica el estalinismo, fíjate vos. Pero no vamos ahora, no quiero volver, no quiero ir ahí, quiero hablarle a los productores. Porque los productores creen, ¿sabes? ¿Qué hacen estos productores, ¿no? No todos, mirá que hay gente inteligente, laboriosa, está pensando porque ama a sus hijos, ama la tierra y quiere que la preservemos como comunidad espiritual, que quede para nuestra comunidad espiritual. Por eso hablaba del Papa Francisco y el tema de las comunidades indígenas, que con eso quiero terminar, si me olvido me avisar. ¿Qué les pasa a estos muchachos? A estos muchachos de esta cosa, de este movimentito, que representan un poquito, mirá que no tienen mucha prensa, pero porque tienen mucha prensa, porque algunos de los medios forman parte de ese mundito feudal. ¿Qué les pasa? ¿Qué quieren hacer? Lo han hecho oligarquías en otros países de América del Sur y han fracasado. ¿Qué han hecho? ¿Qué quieren hacer? Quieren hacer lo siguiente. Para preservar sus tierras, y tienen derecho, sobre todo los laburantes, no los que la miran por TV. No, sobre todo los productores que están ahí donde tienen que estar, los chacreros, se levantan tempranito, ¿no? Y están ahí. Tienen derecho a preservarlos. Para preservar sus tierras, ¿qué es lo que hacen? Dicen, bueno, démosle todo al capital extranjero. Que ANCAP sea un monopolio, o sea, sacamos esa mierda de ANCAP y démosela a un monopolio privado. ¿No? Que después bueno, ahora vamos a ir, después te entierran de cabeza. Porque vos a un monopolio privado andás a llamar por teléfono al jefe de la Shell. Dice, ¿quién me llama? Un productor de allá de Cerro Chato. Pero, ¿quién es? Un tarao ese. Páseselo al portero.
Y el portero que le diga que no sabemos dónde queda esa mierda de Cerro Chaco. Así, imbéciles. Entonces, y le quieren dar ANCAP a un monopolio privado. Quieren cerrar ANCAP y poner un monopolio privado. Y le dan el puerto, está bien. ¿Y por qué? ¿Cuál es el razonamiento egoísta, antipatriótico y cipayo? ¿Cuál es el razonamiento? El razonamiento es, saquémosle al Estado cualquier costo de intervención, cualquier subsidio, el uso de las empresas públicas como instrumento para que la sociedad uruguaya en su comunidad pueda tomar decisiones políticas y no sean tomadas esas decisiones por la riqueza. Pero en el caso del puerto no es necesariamente así como lo planteás. En otro rubro capaz que sí. Ya sé, por supuesto que sí. Por supuesto que es mucho más complejo, mucho más complejo. Bien hecho ese apunte. Pero la mentalidad te estoy diciendo yo. Yo quiero que me entiendas cuál es la mentalidad. Tan complejo es que mi posición difiere en algunos matices respecto del Frente Amplio. Pero la mentalidad sí, la mentalidad es el sistema bancario que sea privado y multinacional, ¿no? Y americano o yo qué sé, o inglés. Y ellos no van a proteger de nuestras tierras, pero son unos nabos, les diría Pepe. ¿No se dan cuenta que con eso pueden lograr, mientras China no se meta en el asunto y siga comprando y materias primas y elevando los precios? Porque un día China va a decir también, pero pará un poquitito. Estos muchachos se levantan y me relajan. Y dicen que democraticé las relaciones sociales y saqué a 900 millones de personas del feudalismo y las puse en la sociedad moderna y en las universidades y en la educación y en la salud. Soy totalitario. Yo con estos tipos también va a pasar lo mismo, ¿no? ¿Cómo? ¿Y se levantan? ¿Qué es esto? Aflojen un poquito y vamos a ser serios, ¿no? Vamos a ser serios. Es cortoplacista esa mentalidad. Si la comunidad política uruguaya no se integra al resto de las comunidades productoras de América del Sur y realizan productos juntos, yo qué sé, un productor acá que planta alcachofa, alcaucile, y se junta con otro productor que planta alcaucile en Córdoba y juntos experimentan y le ponen, hacen aceite esencial del alcaucil y le ponen menta y experimentan. ¿Y cómo van a experimentar eso si no existe línea? Dejamos de tener línea para que sea más barato que producir, para bajar los costos. Bajamos los costos hoy y ustedes después tienen que vender mañana. Van a vender mañana, se les van a comprar. Y no van a tener ninguna capacidad de competir si no hay comunidad política y espiritual y productiva pensada a largo plazo. Se están autodestruyendo por el egoísmo miserable de estos señores feudales, que son cortoplacistas, que no ven nada. La alianza de los productores, los chacreros, los granjeros, los productores, los tamberos, es con los trabajadores, no con las multinacionales. Si no están fritos, fíjate lo que está pasando. Y por eso otra vez el Papa Francisco, que esto que estamos hablando lo tiene clarito. Clarito lo tiene. Fíjate lo que está pasando, que es un fenómeno interesantísimo. Voy a tratar de primero poner otra vez, como hicimos la otra vez, un marco conceptual rapidito. El capitalismo produce valor, riqueza, en diferentes formas. El capitalismo productivo, el que hace celulares, autos, muebles, electrodomésticos, fábricas inmensas, algunas automatizadas, pero el trabajo humano sigue siendo sustancial, atrás de las máquinas. Por lo tanto, son trabajadores asalariados, millones y millones y millones de productores asalariados, produce valor. Y los productores agropecuarios, ni que hablar, producción de la industria alimenticia. Esa producción, esa forma de producir, produce valor en una forma de organización del trabajo que todo el mundo conoce como la relación del capital y el trabajo asalariado. El que tiene el capital pone las máquinas, organiza el trabajo, se apropia de toda la sabiduría anterior en el área en que haga, por ejemplo, la farmacológica,
la sabiduría de miles de años de estudio de la naturaleza, y del trabajo de individuos, seres humanos anteriores, trabajadores, de etapas anteriores que fueron descubriendo tal cosa, científicos, trabajadores, y organiza el trabajo social, el tiempo de trabajo en ese momento, y produce la aspirina. Esa produce valor, beneficios. Se apropia del trabajo de una parte del tiempo de trabajo de los asalariados, de los científicos, de los técnicos, de los que preparan el sistema informático, todo, etc. La logística, los que llevan las cosas de un lado al otro. Pero hay otra forma en que el capital produce valor, que es la renta de la tierra. La renta de la tierra tiene un componente particular en relación, y los minerales, la propiedad sobre las tierras donde hay minerales, tiene un componente particular que es el valor de un bien finito. La tierra en su conjunto, el globo terráqueo, tiene un determinado espacio para tierras, recursos naturales, tierras fértiles, etcétera, etcétera. Y es finito eso. Entonces eso le añade un valor al propietario de la tierra. Se llama la renta de la tierra. Que la puede arrendar, o puede asociarse con un empresario y hacer tal proyecto, invertir tal cosa, plantar tal otra, en un momento tal otra, priorizar la lana, si la lana está a buen precio, priorizar la cebada, la soja. Pero le vaya bien o no le vaya bien en ese negocio, sigue teniendo la propiedad de la tierra. Sigue teniendo la renta de la tierra. ¿Cuántos productores uruguayos, en la época en que la inteligencia programática de las políticas del Frente Amplio, que cometió errores, y en este campo también, pero que en general fue inteligentísima estratégicamente, subió el precio de la tierra? ¿Cuántos productores uruguayos vendieron la tierra acá y se compraron 5 veces más cantidad de hectáreas en Paraguay? ¿Cuántos? Un montón. Y algunos no los nombro porque me da vergüenza. Una interrupción pequeña. También en esa etapa se diversificó la tierra o la productividad de la tierra, no solo ganadera, sino en otras áreas como la semilla, como los granos. Pero la propia celulosa, que tanta cosa ira despertó, despertó ira en esta gente cortoplacista y atrasada, porque en su conjunto contribuyó a mejorar el posicionamiento del uso de la tierra fértiles del Uruguay. ¿Qué es el acuerdo con UPM? Es un acuerdo entre Uruguay y Finlandia. Es decir, hicimos un acuerdo estratégico de 2 naciones para distribuir el trabajo y producir celulosa para los próximos 40 años, porque por eso fue tan sofisticado y complejo el acuerdo. Pero no le dimos ningún monopolio. Si viene otra, que venga, y además le pusimos normas, y si se transgrede en esto, le vamos a bajar el martillo como hay que bajárselo. No le regalamos. Sí. Más allá de algunas matices que yo tengo con el tema de la zona franca esa, que no me gustaba mucho. Pero sigamos porque lo importante es lo que vos señalaste. Hubo una diversificación de la matriz productiva, se elevó la imagen del país Uruguay como productor de alimentos, con instituciones controlando correctamente la investigación en semillas, un montón de investigaciones de línea, la Universidad de la República, ayudando, el Banco República, la ANI, promoviendo innovaciones en la producción agroalimentaria y en otras áreas vinculadas a las tierras fértiles. Por favor, la UTEC en el medio del campo. Naturalmente, la UTEC, formando cuadros técnicos específicos para que dispusieran, así como formamos ingenieros para la industria del software, y dimos un salto con Garrocha en las políticas de desarrollo, también, por supuesto que sí. Entonces, por eso es indignante que hagan ese cambio. Pero lo importante, lo que tienen que entender, es que a mediano, bueno, me faltó hablar del capitalismo financiero y del capitalismo en todas sus variantes, que es cada vez más complejo. Pero ¿qué es lo que tienen que entender? El capitalismo financiero no produce valor,
disputa el valor que generó el capitalismo productivo y la productividad de la tierra, y el uso de la organización del trabajo y la producción de la tierra. Pero no nombro por casualidad este hecho. Nombro por casualidad este hecho porque les quiero explicar a los productores, a los chacreros, a los granjeros, a los camberos, a los sojeros, y a los ganaderos también, por qué esta cosa cortoplacista los entierra en muy pocos años. Y eso está asociado a eso que digo, que estamos ante la última batalla entre la sociedad moderna y competitiva del capitalismo y el universo feudal. Y que si uno quiere, y si todo aquel que quiera mantenerse en el universo feudal, con las lógicas feudales del amo y el esclavo, está muerto, porque es ineficiente en términos de las necesidades, esta palabra es muy importante, de las necesidades de satisfacción de alimentos de una población mundial que ronda los 10.000 millones de personas. Entonces, si el productor rural, este que habló hoy, lo van a pasar por encima. Y porque si hay 3.000 millones, 1.000 millones de europeos que quieren comer tal cosa y no encuentran dónde producirla, van a producirla. ¿Entendés? Y por eso el Papa está preocupado. Y por eso te voy a terminar hablando de las comunidades indígenas y su forma colaborativa de pensar su relación con la naturaleza y con la integración de América del Sur. Porque como América del Sur ahí sí podemos tener otro rol. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que hay unos fondos de inversión que para asegurar beneficios en momentos en que muchas áreas baja la rentabilidad, porque las tecnologías hacen tan barato producir algunas cosas, que baja la ganancia que obtienen. Entonces, disminuye la tasa de ganancia de muchos negocios. Entonces, ¿qué hacen estos fondos de inversión? Que son 7, 8 monstruos. Ponen capital en comprar los nietitos, todos los nietitos de todo el mundo, industria del dulce, la mermelada en todo el mundo. Ponen una parte en el capital financiero, otra parte compran deuda de los países, y después les encaja un cambio de la regla de juego, les sube la tasa de interés y los voltea a los países, los endeuda. Y otra parte la ponen en investigación. Entonces están teniendo información privilegiada y están en todos lados. Y operan en todo el mundo. Entonces, ¿a vos te parece que no te van a hacer una producción láctea? ¿No van a producir manteca más barata que Conaprole? Si manejan 1.000 millones de consumidores y las últimas tecnologías y tienen capital disponible, información de las innovaciones últimas en todos lados. Pero por supuesto que sí. Entonces te entierran a Conaprole que va a terminar valiendo chirolas. Si no se dan cuenta que necesitan una política programática con los trabajadores y los productores y los empresarios capitalistas que todavía tengan una noción de comunidad espiritual. A eso está apostando el Papa Francisco. Y no es por casualidad. Y si vos mirás qué está pasando en Bolivia, y en Perú, y en Chile, y en Ecuador, y en Colombia, ¿qué está pasando? Y en el norte argentino, las comunidades indígenas, que ojo, tienen 700 años de historia, ¿eh? Perú estaba escuchando 700. Ahora, Perú estaba escuchando la reforma a la Carta Magna nueva, una constituyente, en donde pasaría a poner en tela de juicio arriba de la mesa un gobierno plurinacional también en Perú. Claro, ahí hay un tema que yo un día de esto voy a hablar, ¿sabes? Porque ahora estoy poniendo el énfasis en la parte positiva de estas comunidades, que son comunidades indígenas cuya relación con la naturaleza no es de sobreexplotación, cuya relación productiva es comunitaria, de ahí no hay un propietario privado feudal, ¿me entendés?
sino que son comunidades que comparten, que tienen, no son egoístas como estos, cortoplacistas, no, tienen otra mentalidad. Y entonces, y se están integrando, ¿eh? Ojo que se están integrando, todos están pensando juntos, y algunas cosas se equivocan. Por ejemplo, para dejarlo denunciado nomás, porque es un tema tan largo que no voy a poder trabajarlo ahora. Cuando algunos de los teóricos de este proceso, la gente que piensa, habla de Estado plurinacional, pero no en relación a la colonia. Cuando habla del Estado plurinacional es para superar la lógica de la colonia, del colonizador y del colonizado, o del neocolonialismo. Sí. ¿Está? Bueno, por eso quieren romper, porque quieren romper esa lógica del colonizado, porque al final de cuentas, los países capitalistas más desarrollados, como cuentan con capacidades más fuertes para imponer las reglas de juego del comercio mundial, eso que estábamos hablando, se terminan beneficiando de eso y te compran por baratija, ¿no? Como hicieron en la época privatizadora neoliberal, que compraban todo por baratija. Y después te subían los precios, te van a bajar los precios de los combustibles. ¿Sí? No te van a bajar nada los precios, te lo bajan un ratito para que vos para encontrar apoyo político para quedarse con todo. Entonces acá estamos hablando de cómo cuidamos nuestros recursos naturales como americanos del sur, juntos, los granjeros, los chacreros, los ganaderos, los trabajadores, los empresarios. ¿Y cómo armamos? ¿Te acordás que cuando empezamos hablando hace como no me acuerdo cuántas semanas, hablábamos de que nos quedábamos sin burguesía nacional y teníamos una burguesía de servicio? Entonces esa burguesía de servicio trabaja para corporaciones de otros países, porque su riqueza, la gestión de los negocios, cualquier área que se desenvuelva, depende de capitales de otros espacios geopolíticos. Todo esto se va a terminar dentro de 40, 50 años, ¿sabes? Esta lógica competitiva vulgar, porque si no implosiona el mundo. Pero por ahora no. Entonces hay que pensar con realismo cuáles son las condiciones en que se está desenvolviendo o tenemos que desenvolver política de desarrollo para que no nos ser contemplen a todos. para no ser apocalíptico. ¿Se termina y después qué? Bueno, yo creo que vamos a esto, por eso te nombro lo de las comunidades. Y yo creo que vamos a comunidades de productores, ¿sabes? Mucho más integrados, que no te protestan por el subsidio al transporte. No. Piensan cómo generar recursos comunitariamente para asegurar una gran calidad, UTEC, una gran calidad de la educación y una gran calidad de la salud, y para que haya ascenso social, para todos. Lo otro es un egoísmo brutal. Bueno, eso va a pasar, pero va a pasar. Pero, Ahora sí que voy. Sin embargo, en otros países europeos, escandinavos, no reniegan de, por ejemplo, el boleto estudiantil. No, pero no solo eso. Yo viví en Suecia. Tengo hijas en Suecia. Si querés te cuento un día. Pero no para que quiero decirte algo muy importante. Porque viste que te mencioné como 5 veces ya el Papa Francisco, ¿no? Sí. Y no lo hago por casualidad, porque el catolicismo conservador, que siempre fue feudal y que estuvo del lado del nazismo y del fascismo, y el neofranquismo, todavía orbita por acá, ¿viste? Pero una cosa es el catolicismo conservador que le manda balas en un sobre al Papa para amenazarlo, y otra cosa es el espíritu cristiano, ¿no? Igualitario y que ha ido aprendiendo el republicanismo. Entonces yo te decía que ¿cuál es el concepto básico? El concepto básico es el de la autonomía, no el nacionalismo vulgar al servicio mío, de mi interés. No, la autonomía de la política sudamericana para tomar decisiones que beneficien a la comunidad de habitantes, y no importa dónde carajo hayan nacido, de habitantes que sienta efectivamente el terruño, las tradiciones, discuta con esas tradiciones, pero que es parte de ellas, que forman su personalidad. La autonomía es la palabra clave. La autonomía. Y está difícil la autonomía, porque cada grupito está defendiendo su interés particular cortoplacista y se están suicidando. Se suicidan. Eso es lo que decía Tucho Metol Ferré. Y no estos otros indignos neofascistas de Cabildo Abierto que dicen hablar del Metol Ferré y de Artigas y no entendieron nada. Defienden intereses cortoplacistas como estos que tuvieron hoy.
Ahí, que piensen, que sean generosos, que piensen lejos, como el Papa Francisco. Entonces, ¿el Papa Francisco qué está haciendo? El Papa Francisco está estimulando esto de las comunidades indígenas que procuren superar la posición del explotado, que se arrasó con su cultura. Ahora bien, déjame decirte, porque ya veo que me estoy por terminar, y van a quedar puntas, y no importa que queden puntas sueltas, pero hay una cosa de estas comunidades que me tiene un poco preocupado y la quiero dejar enunciada. Tenés tiempo. Estas comunidades están contraponiendo estados plurinacionales no a estados oligárquicos feudales o plutocráticos como tuvieron en Perú, en Chile, en Venezuela, en Ecuador. En Venezuela, cuando gobernaban la corrupción en torno al universo del petróleo, en Colombia, los Uribe, no están contraponiendo el Estado plurinacional con esos estados oligárquicos. Están contraponiendo, ojo, Estado plurinacional con república. Y eso es un error político gravísimo. A ver. Porque la República Democrática, lo que pasa es que ellos padecieron la República. ¿Qué dicen ellos? La forma republicana de gobierno nos mantuvo sojuzgados durante 400 años. Y es cierto. Pero eso fue por la relación de clase que gobernaba. Allende no mantuvo sojuzgado a nadie, por eso lo liquidaron. Allende lo que quería era usar los instrumentos de la República, de la democracia republicana garantista, que es el resultado de luchas obreras y burguesas durante 300 años, las garantías jurídicas que se generan en esa república para democratizar las relaciones sociales. Porque al final de cuentas, siempre lo mismo, siempre lo mismo. O estamos a favor de la democratización de las relaciones sociales, o estamos a favor de la concentración de la riqueza. Y eso no importa el sistema social, el sistema institucional estatal. Es muy importante entender esto, porque también los aliados, ¿entendés? Si yo te decía, el universo feudal está dando la última batalla. Y entonces yo te mencionaba el otro día, te mencionaba, por ejemplo, al panislamismo. Esa cosa autoritaria, teocrática, de que vos tenés que seguir las órdenes de un señor ahí, ¿no? Como pasaba en la Edad Media. No, esos no son mis aliados. Mis aliados son los que participan de los procesos de democratización de las relaciones sociales. Vos tenés matices, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, en qué momento histórico enfatizar tal cosa o tal otra. Pero estas batallas que se vienen, y que van a ser duras, algo similar, a ver si traigo algo del pasado reciente en Uruguay, para de alguna manera demostrarlo. Aquella reunión que hubo Central Obrera, PICNT, los arroceros, Indamais por allá en 18 de julio, para salir de aquella crisis. Y lo más importante, más allá del Uruguay, tenemos que juntar a toda la comunidad de productores y trabajadores, empresarios innovadores de la Cuenca del Plata para arriba. Tenemos y trazar líneas de diálogo y acuerdos con el Pacífico, que está tomando ese protagonismo las comunidades indígenas que tienen otra relación con la naturaleza. Tenemos que hacer eso y pensar a 50 años. A 50 años, porque aquel que piense solo en términos nacionales, incluso si es Brasil, está frito. Por eso es tan importante, dicho sea de paso, que ojalá gane las elecciones Lula, para que haya una mente que mire lejos, que mire qué. Dos cosas, compañeros. Es simple esto. Autonomía de la comunidad política y productiva de América del Sur en la toma de sus decisiones y el uso de sus recursos naturales en beneficio de sus poblaciones. ¿Y para qué? Para iniciar el proceso de democratización de las relaciones sociales, de movilidad social ascendente, de investigación, de desarrollo, que son lentos. Pero en el medio de eso, que suena bien, como lo estás planteando, hay un fenómeno multicausal que es policlasista
Por supuesto. cómo eso se mueve con las burguesías rioplatenses o americasureñas? Sí, sí, por supuesto. Va a haber conflictos por la distribución de la riqueza en algunos momentos, en los que no se produzca tanto como lo que se necesitaría para cubrir tales y cuales políticas de desarrollo. Eso va a haber conflictos por el uso de los recursos públicos en algunos momentos, porque hay conflictos de clase. A veces los intereses de los trabajadores y de los capitalistas tienen conflictos. Obviamente, la calidad del salario, la calidad del trabajo, ahora con el teletrabajo, ¿no? Si yo tengo derechos o no tengo derechos, en fin, un sinnúmero de cosas. Pero, como dice Pepe Mujica, yo tengo alguna diferencia con el Pepe Mujica, ¿sabes? Porque yo creo que hay que poner más ciencia en el estudio de los problemas. Y no solo espiritualidad. Pero como admiro igual al viejo sabio, ¿por qué el viejo sabio Pepe Mujica siempre pone énfasis en este tema? En este tema de contemplar la comunidad, la dialéctica lucha de clases, convivencia democrática, es un tema clave. Hay momentos en que hay conflictos radicales de clases, porque no son inevitables, porque son características de la sociedad capitalista y nos faltan como 60, 70 años para superarla. Pero la clave de la política es la convivencia democrática para elaborar proyectos de desarrollo a largo plazo comunitarios regionales. Eso es lo que dice Mujica y eso es lo que dice el Papa. Porque estudian, tienen asesores calificados y se dan cuenta de que es el único camino, no el egoísmo cortoplacista. La quedan los productores. La quedan todos los productores de todo, de vino, de aceite de oliva, de ganado, de cereales, de lácteos. Si no participan de esta cosa grande, que es fuerte porque es grande y porque es políticamente inteligente y mira lejos. Entonces se están pegando un tiro en el pie si siguen a estos papanatas cortoplacistas y egoístas que lo que quieren es llenarse el bolso rápido y les importa un carajo de la mayoría de la sociedad. Y mira, me parece que hay que mezclar, me parece que hay que contribuir a la calidad de la convivencia democrática en lugar de dejarse arrastrar por sus discursos de odio. Entonces por hoy, porque la verdad que hoy acumulé bronca, ¿no? Enterándome de algunas cosas sobre el puerto y sobre la desmonopolización de ANCAP y otras cosas que están ahí pergeñando, ¿no? ¿Por qué necesitan un Estado represivo? ¿Por qué? Y porque con esas políticas mandan a la pobreza a cientos de miles de personas. No, no es así. ¿Y cómo? Bueno, ¿entendés? Está. Compañero, mejor la dejamos acá para que el espíritu sea el de Pepe y del Papa y no dejarse enojar, porque hay que manejar eso, ¿viste? La dialéctica hay que manejarla con mucha sofisticación. Pero la clave es mirar lejos y mirar científicamente la realidad, a ver si tenemos sujetos con los que hacer esto. Me faltó una Porque pregunta. eso es viste que yo te dije que tenía un matiz con el Pepe, ¿no? Y Mati dice que hay que estudiar científicamente la realidad, con mucha seriedad, porque los nietitos la compró una empresa francesa, la Liga Sanitaria la compró una empresa inglesa. Entonces, ¿con quién hacemos? ¿Con quién hacemos este proyecto de desarrollo de la Comunidad Sudamericana de Naciones, pensando lejos y juntas? ¿Con quién? Por un lado tenemos ahora, yo veo dos grandes ejes complejos. Uno es la banca internacional más poderosa que antes, con dineros de la bolsa que se hacen mucho más rápido comprando acciones que trabajando. Pero por el otro lado también veo negocios de Estado a Estado, y ya no de industria a industria, sino de Estado a Estado. Hay estados poderosos como China, como Rusia, como Norteamérica, como otros que están comprando. China está comprando, alquilando espacios, miles y miles de hectáreas en África para plantar soja y otras cosas. De Estado a Estado. ¿Cómo hacer para que ahí en el medio introducir un poco
chauvinismo o no, pero alguien que sea más local y que piense en todo eso que vos trataste de desarrollar en 20 minutos, media hora. Te propongo lo siguiente. Te voy a dejar un titular provocativo. Sí. Y en la próxima columna hablamos de este tema. ¿Sabés que el problema no es el capital financiero? ¿El problema qué? No es el capital financiero. Viste que todo el mundo anda y se levanta y dice es antiimperialista y contra el capital financiero. Esos son enunciados generalistas que capaz que te deja el pequeño burgués ir a dormir poco tranquilo de noche, pero no resolvemos nada así. Hay que estudiar. La clave del problema de este momento de la humanidad es la industria militar. Porque todo lo demás se resuelve. Te puedo asegurar que se resuelve. Se junta el G7 y pone impuestos a quien quiera. Porque los estados, sí, no hay políticas neoimperialistas o de imposición de las reglas de juego en la economía global al servicio de los propios intereses de las grandes potencias, sino hay una industria militar. Pero además la industria militar ha sido factor de innovación fundamental. Elon Musk, que todo el mundo pone como un súper innovador y no sé cuánto, es un papanata, que sabe gestionar bien y labura mucho. Pero detrás de él está la industria militar norteamericana, si no, no sería nadie ese señor. ¿Por qué? Porque entonces hay que ser serios, compañeros, de verdad. Y no tirar enunciados así, ni consignas, no, hay que estudiar. Por eso, ¿cómo se llama este espacio? No se llama todavía, pero lo podemos empezar a llamar. ¿Qué está pasando? Estudiando detalle por detalle, circunstancia por circunstancia, esfera por esfera, actores por actores, sujeto por sujeto, orientaciones productivas y culturales y políticas. Todo hay que ver, todo. Estudiarlo, porque cambió mucho y va a cambiar todavía más algunos de los componentes de la sociedad moderna y de los conflictos geopolíticos, que nunca hay que dejar de mirar, porque son los que terminan determinando casi todo en este momento. Pero en medio de esto, el desarrollo hiper rápido, mucho más rápido que antes, porque en la medida que la tecnología ha avanzado, también ha avanzado el desarrollo de la industria militar mucho más rápido, estamos en la cruz de los caminos. Estamos en la cruz de los caminos, exactamente. Ese es el principal tema. Cómo la humanidad deja de participar de las lógicas competitivas para empezar a participar de lógicas cooperativas que contemplen el desarrollo desigual, reglas de juego que permitan movilidad social ascendente en todos lados. Estamos en condiciones de hacer eso, porque tenemos los instrumentos tecnológicos para hacerlo. Lo que pasa es que los grupos de privilegiados se actúan con el egoísmo de esto, que quieren regalar a Antel el puerto y ANCAP, y bueno, así, son felices durante 10 días y después, a los 3 años, cuando el hijo le va a decir, pero papá, ¿qué hiciste, papá? ¿No te das cuenta que les entregaste enterito todo y que yo no tengo ninguna posibilidad de defender, estudiar agronomía para seguir laburando acá, para seguir mejorando los conocimientos y mejorar las naranjas y la manzana y los duranos y los pelones y la calidad del aceite de oliva y de los vinos? Y no voy a poder defender nada si pensás con el cortito así. Vamos, mirar lejos y estudiar. Compañero, nos vemos dentro de 15 días. No. Mucho apunte. ¿Qué está pasando? No, a esta columna de hoy vamos a ponerle, yo qué sé, ¿cómo le pondría de título? Abandonar el cortoplacismo y mirar lejos. No vende. Ay, bueno, vos viviste, si vos vendés mejor que yo, ¿para qué me pedís consejo? ¿No estamos viendo? Chao. Una pequeña tanda y volvemos.